Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Conoce de los procesos de amparo, cumplimiento, habeas data, habeas corpus, así como de los procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante. Está referido a la justicia militar. ¿Cuál es la organización de la justicia militar? ¿La actual organización de la justicia militar se encuentra acorde con la Constitución? ¿Qué casos conoce esta justicia militar? Todas estas inquietudes y otras serán absueltas en el programa el día de hoy. Por otro lado, contaremos con una interesante entrevista a la ex magistrada del Tribunal Constitucional, la doctora Delia Reboredo Marzano, a cargo del periodista David Bartorén. Así comienza Tus Derechos y continuamos después de la pausa. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta ocasión nos encontramos en el local del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional en San Isidro. Y vamos a tratar un tema bastante interesante. Está referido a la justicia militar. ¿Cuál es su organización? ¿Cuál es la competencia de esta justicia? ¿Es independiente la del Poder Judicial? Bueno, para tratar esos temas contamos con la presencia del doctor Sergio Tapia, abogado, y el doctor Aníbal Quiroga, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ambos le damos la bienvenida al programa. Doctor Tapia, ¿qué debemos entender por justicia militar? Es el derecho que tienen una parte de los funcionarios del Estado que trabajan para el sector defensa, sea como militares en el ejército, aviadores de guerra en la Fuerza Aérea o marinos de guerra en la Marina, para que cuando incurran en lo que se llaman los delitos militares o faltas, o bien el orden y la disciplina, puedan ser juzgados por personas competentes que conocen la realidad de la vida militar. La justicia militar en el Perú es anterior a la independencia. Viene de la Constitución de 1812, que fue la primera Constitución española que se aplicó en el Perú, y que reconocía el fuero militar, y ha desarrollado a lo largo de 2 siglos. Últimamente la justicia militar ha sido un poco puesta en entredicho por una interpretación que lleva a establecer si la unidad de lo que significa administrar justicia en el Perú puede o no puede contemplar la justicia militar. En ese debate, un poco una mezcla de ideas, de opiniones, de ideologías y de intereses, la justicia militar ha sido bastante recortada a partir del año 2004 en adelante. Doctor Quiroga, ¿cuál es la competencia de la justicia militar exactamente? Si la población quisiera saber, ¿qué casos conoce la justicia militar? Bueno, lo primero que habría que decir es que la justicia militar tiene en la Constitución una excepción, es decir, el régimen de justicia que está previsto para el Estado tiene un régimen ordinario y un régimen excepcional. La justicia militar está definida en la Constitución como un régimen de excepción y quizás esa es la lectura que no se ha hecho de manera adecuada al tratar de incorporársela en el régimen general. Y de lo que versa son de los conflictos o problemas o situaciones que se dan dentro de la vida militar como consecuencia de la disciplina militar, lo que son llamados los delitos de función, que excluyen los delitos comunes, por cierto, ¿no? ¿Qué se entiende por delitos de función? Aquellos delitos que se cometen en ejercicio de la función, en este caso específicamente militar. Por ejemplo, ¿no? La cobardía. La cobardía en la vida civil no tiene una traducción penal. A nadie se le puede exigir que ingrese a una casa que está en llamas a rescatar a nadie. Si lo hace, evidentemente es un acto heroico, pero no es un acto que la ley exija. Y por lo tanto, un ciudadano que no tiene ese acto de valor no se le puede procesar penalmente. Al militar sí. La cobardía por sí sola es un acto típicamente sancionable en la disciplina militar. Porque lo que hay que tener en cuenta es que los funcionarios militares, a diferencia de los demás funcionarios del Estado y a diferencia de las personas comunes y corrientes, están autorizados por el Estado a llevar armas, y las armas implican una cuota de poder.
Y entonces, para que esas armas sean utilizadas adecuadamente, se requiere un régimen disciplinario. No es fácil conseguir la disciplina para poder portar armas, para poder usarlas adecuadamente, para estar al servicio de la Constitución y del Estado, y luego para poder enfrentar situaciones bélicas en defensa de la patria. No es un tema casual, no es como organizar un partido de fútbol. Organizar un batallón militar, tener el adiestramiento suficiente y la disciplina suficiente para usarlas en el momento preciso cuando se requiere una disciplina. Y esa disciplina es preservada por la justicia militar. Por ejemplo, no saludar a un superior no es un acto censurable en una universidad. ¿Y eso no es muy subjetivo? Lo que pasa es que ese régimen disciplinario, que parece muy subjetivo, tiene tras de sí la estructura de un régimen militar. El soldado no puede armar un sindicato para decir, bueno, vamos a discutir si es mejor o no atacar por este lado o atacar por este otro lado. ¿No? Tiene que cumplir porque para eso se hacen las disciplinas militares. De eso está hecho un ejército que, además de cumplir una función para el Estado, lleva armas que tienen una cuota de poder. Las armas le dan al funcionario una posición de poder superior al civil. Así es. Doctor Tapia, bien nos explica el doctor Quiroga que tiene que ser por delitos de función. ¿Basta solamente que se cometan delitos de función o con ser oficial en actividad? ¿Los oficiales en retiro también pueden ser juzgados por la justicia militar? Mire, esto habría que diferenciar si vamos a juzgar en tiempos de paz o en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, la justicia militar en todos los países y en todas las épocas históricas se ha extendido, inclusive para juzgar a civiles, incluso para juzgamientos en pleno campo de batalla, incluso para juzgar sin ley previa, porque basta un bando militar que establezca una conducta que no pase por el Congreso y eso ya es posible de que se constituya un delito sancionable incluso para civiles. Hay constituciones u ordenanzas históricas en el Perú que establecían esta extensión, como en todos los países. El tema es también el factor de un nuevo conflicto, los nuevos conflictos que son los conflictos ideológicos que traen consigo el terrorismo, la subversión, la guerrilla, y que utiliza el Estado a la Fuerza Armada. Ahí el problema se ha suscitado. Si se aplica la justicia militar en estos temas que después han sido rebautizados como derechos humanos, pero que es el militar actuando en un tipo de guerra. Y otra cosa es la justicia militar en su corta dimensión, que es en tiempos de paz. Ahora, hay que tener en cuenta que la Fuerza Armada, como parte de la administración del Estado, como parte de los funcionarios públicos, realiza sus funciones no muchas veces plenamente, o sea, no es que tenga la Fuerza Armada que existir para cumplir su misión, que es la guerra, sino basta con estar preparado para ella, ¿no? Ya cumple realmente su misión ahí. El gran problema ha sido a partir del año 2004, donde desde diversos entes del Estado se ha cuestionado si puede existir la justicia militar, el fuero privativo militar, como venía históricamente funcionando. Y aquí hay opiniones, hay corrientes, hay doctrinas, hay ideologías, como también intereses. Y estamos viviendo en estos días, a pesar de haber pasado ya 5 años del gran remesón que tuvo la justicia militar en el 2004, en una situación todavía no muy definida. Actualmente, ¿cuál es la organización de la justicia militar? Y la justicia militar hoy día está organizada con base a algo nuevo, a abogados que fueron militares y que ahora están en retiro. Antes la justicia militar se aplicaba entre pares, o sea, los militares juzgaban a los militares y los abogados eran asesores de estas cortes o estos tribunales, como es en los demás países del mundo. Eran oficiales de carrera entonces. Doctor Quiroga, ¿es conveniente que los jueces y fiscales militares sean oficiales en actividad? Yo creo que es absolutamente irrelevante, ¿no? Yo creo que la concepción que se tiene de la justicia militar hace que en determinados territorios se considere que la disciplina militar solo se entiende por un militar y que por lo tanto es quien está más apto para juzgarlo.
Hay sistemas en los que hay tribunales escabinados, que son tribunales mixtos, militares con oficiales que son abogados, y hay opciones como la última que ha citado el doctor Tapia, en donde se busca solamente abogados que hayan sido exmilitares o que hayan sido del cuerpo jurídico militar. Yo creo que el tema no es un tema sustancial, ¿no? Lo sustancial en este caso es saber si la estructura de la justicia militar, que pertenece al Estado y que por lo tanto debe respetar las garantías de la administración de justicia que están previstas por la Constitución del Estado, porque nadie puede estar fuera de ella, sea en tiempo de paz o sea en tiempo de guerra, establecen que por un lado hay un sistema ordinario de justicia y por otro un régimen excepcional que hay que respetar. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que interpreta la primera parte, el principio de la unidad de la justicia, y al interpretar la primera parte subsume la segunda, y en el fondo, en mi concepto, como ha ocurrido en algún otro caso, modifica la Constitución. Entonces, en el Perú existe la tentación de modificar la Constitución, ¿no? Sea por vía de interpretación o sea por vía de la fuerza. La justicia militar no puede ser entendida hoy si no se analiza qué pasó en el régimen de Fujimori. De alguna manera, lo que existe ahora es un reflujo frente a la utilización indebida y excesiva por parte de la justicia militar en la última parte del gobierno Fujimori para delitos que eran civiles, para el delito de terrorismo, para la justicia ordinaria o para la persecución política, finalmente. ¿Y quién elige a los fiscales o los jueces militares? Tal como está la ley ahora, lo elige el presidente de la República. ¿A todos? A los jueces militares y a los fiscales militares. Lo que dice la sentencia es que tendrían que ser elegidas por el Consejo Nacional de Magistratura. Yo creo que eso es un error, porque el Consejo Nacional de Magistratura nombra a los jueces y fiscales de todo el país dentro del sistema ordinario, no en el régimen no de en el excepción. sistema de excepción. Entonces ahí la sentencia no lee el régimen de excepción, mejor dicho, la sentencia abroga el régimen de excepción, ¿no? Y trata de insertar todo el tema en el Consejo Nacional de Magistratura, lo cual en mi concepto es un error. Si eso resta o no resta la independencia de los magistrados, eso no es así. En el Perú hasta el año 79, hasta el año 93, los jueces eran designados por el presidente de la República, jueces militares y jueces civiles. Y de una terna que se hacía, el presidente elegía. En los Estados Unidos el presidente de la nación elige a todos los jueces federales, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema, que pasan por la ratificación del Senado. Eso no los hace vinculados al Ejecutivo, ¿no? Es un sistema de elección. Hoy día hemos optado por un sistema en donde el Consejo Nacional de Magistratura elige a los jueces de la justicia ordinaria, y eso es correcto. La pregunta es, ¿por qué tiene que elegir a los jueces militares que tienen en la Constitución un régimen de excepción? A menos que ese régimen de excepción desaparezca. Pero eso no puede desaparecer con una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso va a desaparecer solo con una reforma de la Constitución. Doctor Tapia, ¿qué opina usted al respecto? Completamente de acuerdo. Además, siempre hay un órgano del Estado que nombra en otro órgano del Estado los que le integran, ¿no? De esta manera, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué podría gozar de independencia más que el Congreso o más que el Poder Ejecutivo? Si al final el tema de la independencia no es estructural, sino individual. O sea, dos nombramientos pueden dar por resultado un juez dependiente y un juez independiente en sus criterios. No es un problema de la estructura de la selección y el nombramiento, sino es un problema de conducta individual de la persona, ser independiente o ser subordinado a otros intereses. ¿Qué pasa si la ley de organización y funciones de la justicia militar policial señala que los jueces y militares deben ser oficiales en actividad? ¿Qué sucedería si hay un abogado que está interesado en formar parte del cuerpo jurídico, parte de la justicia militar y quisiera postular a un cargo de juez o fiscal militar? ¿Pero cuál sería el problema? ¿No sería eso una vulneración al derecho a la igualdad o Pero acceso a la función yo creo pública? que es una exageración, se lo pongo al revés. A ver. Para ser juez ordinario se requiere ser abogado. Exacto. Entonces, el doctor, usted y yo podríamos postular, pero un militar en actividad no. Él podría decir, se viola el derecho a la igualdad, yo quiero ser juez ordinario. Perfecto. Y mis títulos son ser militar en actividad. ¿Por qué solamente los abogados se eligen entre los abogados? El argumento se ve en contra. O sea, es un argumento que no funciona. Lo que ocurre es que las personas tienen que estar en capacidad de tener los conocimientos técnicos. Pues. A ver, ¿por qué razón un juez civil va a entender estrategia militar? O para poner un tema de actualidad, muere un soldado en el campo de batalla en ese momento, en un sitio donde es de inaccesible ubicación, donde con la justa sus compañeros lo pueden rescatar. Y quieren que el fiscal no se mueva el cadáver hasta que el fiscal lo vaya a reconocer.
Eso no es posible hacerlo, técnicamente no es posible hacerlo, como no fue posible reconocer a los cadáveres del avión del TANS que se estrelló contra un cerro, porque no existían esos cadáveres, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿por qué razón un juez civil va a estar en mejor actitud de juzgar? No hablemos de un juez civil, un abogado recién graduado. Por eso, un abogado recién graduado, ¿por qué razón va a estar en mejor condición para juzgar actos militares, actos de disciplina militar? O alguien que haya estudiado algún curso de especialización en justicia militar y que quiera acceder a un puesto de eso. ¿No sería eso? Lo pregunto, lo formulo. No, yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que... ¿No vulneraría el derecho a la igualdad, el acceso a la función pública? Sería tan absurdo como lo contrario, ¿no? Que un militar en actividad diga, está violando mi derecho de igualdad porque no me dejan ser juez ordinario, ¿no? Doctor Tapia, ¿qué piensa? Para todas las cosas hay requisitos. Y los que no cumplen los requisitos, que son una exigencia objetiva, no pueden pretender que están siendo discriminados. Por ejemplo, los requisitos que se piden hoy día para ser vocal supremo a un juez de carrera son distintos al que se le exige a un abogado de la calle. Habría discriminación, los dos somos abogados, uno hizo la carrera independiente, el otro hizo la carrera dentro del Poder Judicial, y para ser vocal supremo los requisitos son diferentes. Eso, digamos, simplemente patentiza otra cosa. Por ejemplo, para el abogado independiente, para ser vocal supremo, se le exigen 20 años de ejercicio en la carrera. ¿Por qué no 19 o 21? Bueno, son requisitos establecidos. Bueno, entonces el que no lo cumple no tiene por qué sentirse indiscriminado. No es un tema de igualdad, o sea, la igualdad, de acuerdo al tribunal y a la doctrina, es un concepto objetivo, ¿no? Las personas en las mismas condiciones, no pueden ser objeto de una discriminación subjetiva por el color de piel, por el tipo de religión. Pero, por ejemplo, para ingresar a la Academia Diplomática, claro, no hay que tener más de 28 años. Yo quisiera ingresar. Y creo que con toda la experiencia que tengo, por ser un excelente diplomático, no lo va a poder hacer. Yo no puedo decir, se está discriminando mi derecho, porque, como bien dice el doctor, para determinadas condiciones se requieren determinadas características. El problema está en que no se reconoce la especialidad de la disciplina militar. Hay una definición peyorativa del tema. Vamos a continuar hablando sobre la justicia militar, sobre la disciplina, la moral, después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. El día de hoy estamos tratando acerca de la justicia militar. Doctor Quiroga, en la justicia militar se respeta el principio de exclusividad de la función, porque, por ejemplo, en la justicia ordinaria, los jueces, fiscales, se dedican a esa función, a dedicación exclusiva, salvo por las razones de docencia universitaria. ¿Lo mismo se aplica también para los jueces y fiscales militares? Sí, en el régimen actual de la ley, que es un régimen transitorio porque hay una sentencia pendiente del Tribunal Constitucional, el sistema es así. Lo que ocurría antes del gobierno Fujimori es que los jueces militares eran oficiales en actividad. Y como bien se explicó, los abogados militares prestaban asesoría. A nivel del Consejo Supremo, el auditor integraba la sala con voz, pero no tenía voto. El auditor es la máxima autoridad jurídica. Pero como quiera que en el régimen de Fujimori se involucró a la justicia militar en temas civiles, como el tema de terrorismo, por ejemplo, y otras cosas más, y hubo cuestionamiento por qué oficiales se iban a juzgar temas jurídicos, se modificó la ley indebidamente y se puso que los jueces militares iban a ser abogados militares, ¿no? Ese régimen que heredamos antes de la modificación de la ley. Hoy día, un magistrado militar que es designado por el presidente de la República se dedica exclusivamente a ser magistrado militar por tiempo indeterminado hasta que el Tribunal Constitucional defina cómo va a ser finalmente su vida. En este momento lo que está para definir es si el régimen de excepción se va a mantener o si el régimen de excepción se va a subsumir en el régimen civil y la Corte Suprema va a juzgar los temas militares con una sala o de repente dentro de sus tareas y va a desaparecer la justicia militar. Esto, que a unas personas les parece muy saludable, en mi concepto va a debilitar lo que es la propia estructura de la justicia militar, porque hay aspectos disciplinarios que son propios de la vida militar que no tienen traducción en la vida civil. El uso de armas, por ejemplo, los protocolos para el uso de armas, los protocolos para manifestarse en la defensa, los protocolos para intervenir en el tema de la defensa militar.
el comportamiento de las tropas respecto a la disciplina militar, que implica, entre otras cosas, un manejo de armas responsable. No solamente estamos hablando de una pistola, como el caso de la policía, de un fusil. Estamos hablando de tanques, de cañones, de aviones de guerra, que requieren no solamente un uso tecnificado, sino un uso disciplinado. No estamos acostumbrados a eso. Yo creo que trasladar toda la justicia militar a la justicia civil es un grave error, que es parte del debilitamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero actualmente con el sistema transitorio en el que nos encontramos, se dedican exclusivamente a hacer justicia militar. A hacer justicia militar. Doctor Tapia, ¿cómo se regula el régimen disciplinario en la justicia militar? El régimen disciplinario de la justicia militar surge de las propias instituciones. O sea, hay formas y modos de conducirse, de actuar, de comportarse entre las personas y entre las personas y las cosas, los bienes que tienen las Fuerzas Armadas. De entre ese tipo de conductas surgen entonces modos de comportarse que están vedados, que están prohibidos, y aquel que incurre en esa prohibición está cometiendo un delito típicamente militar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque es un oficio, es una carrera en la cual el comportamiento de alguien hace depender la vida de otros, de sus propios compañeros o terceros ajenos. Son gente que maneja instrumentos para matar, balas, dinamita, bombas, explosivos, cohetería, etcétera. En consecuencia, la disciplina que surge de ellos es con base a la experiencia y técnicas de uso. Es una profesión. Entonces acá la pregunta es, justamente en el tema que estamos conversando, ¿quién podría ser el mejor juez para que, conociendo esa realidad, pueda determinar si hubo o no una conducta errática? Actualmente, ¿qué instancia, qué entidad es la encargada de supervisar este régimen disciplinario? Este régimen disciplinario está supervisado actualmente por la justicia militar, que a pesar de los problemas surgidos a partir del año 2004 en adelante, aún se mantiene, sin mayores cambios. Ha habido una resistencia al cambio. Sí. Solo por citar, si me permite, un ejemplo nada más. La negligencia, por ejemplo, en el derecho penal ordinario es una condición de la responsabilidad. No existe en el Código Penal la negligencia por sí sola. Es una condición del elemento de culpabilidad. En el Código de Justicia Militar la negligencia por sí sola es un delito. Claro. El actuar negligentemente es de por sí solo un delito objetivo, porque como bien explica el doctor, al ser una estructura, la actitud negligente de un oficial hace que eso redunde sobre la gente que está bajo su mando y sobre la gente que está sobre su mando. Entonces se reprime la negligencia. Para nosotros en la vida civil es una condición de la responsabilidad. Por sí sola no puede ser invocada. En la vida militar sí. Ahora, en la vida militar, en la justicia militar, también se protejan valores, ¿verdad? Como moral, como disciplina, como orden. Como honor. Honor. ¿Qué se debe entender eso? Porque muchas veces los civiles no entendemos esos conceptos y consideramos que quizás son muy ambiguos como para que sean materia de un juzgamiento. Lo que pasa es que no lo entendemos porque no nos corresponde entenderlo, no son parte del valor que se utiliza en la calle o en la vida doméstica cotidiana. En la vida militar se utilizan esos valores no porque sean valores por sí mismos o porque uno sea loco y quiera honrar cosas que no existen o fetiches que no existen, sino porque esos valores hacen que las personas estén cohesionadas. La moral, por ejemplo. A ver, un ejemplo de que alguien vulnere... ¿Por qué en el campo de batalla al soldado cobarde se le puede dar muerte? ¿Por qué al soldado que retrocede y que a la orden de avanzar retrocede y huye, ¿no es cierto?, se le puede dar muerte? No porque sea un acto arbitrario, porque esa actitud de cobardía puede contagiar a los demás y puede significar la derrota en el campo de batalla. Así de simple y claro, ¿no? El Código de Justicia Militar permite que al cobarde en el campo de batalla, en el campo bélico, se le pueda dar muerte. Porque si no, implica la derrota. Y si el Estado peruano es derrotado en la defensa nacional, entonces no vamos a sobrevivir. Ese tema es así de simple, porque cualquier beneficio que sea en favor del enemigo va a implicar que van a pasar por encima de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, antes de continuar con el diálogo sobre la justicia militar, escuchemos lo que opina el público sobre ese tema. Adelante, Romina.
Gracias, Gabriela. En esta ocasión nos encontramos en las calles del centro de Lima y vamos a recoger las opiniones del público sobre la justicia militar en el Perú. ¿Cree usted que los militares deben ser juzgados en el fuero ordinario? Acompáñennos a escuchar las opiniones de la gente. ¿Cree que los delitos comunes cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas, como asesinato, violación de derechos humanos, deben ser juzgados en el fuero militar? No, fuero civil, obligatoriamente. ¿Y por qué razón? Porque está diciendo que es un fuero común, es un delito común. Ese es el fuero común. Va, en este caso, lo que dice asesinato contra las personas. No está en función del ejercicio militar, sino ha sido un asesinato. Cada cual se establece su jurisdicción. La militar, los militares en su militar y el fuero civil en su fuero civil, ¿no? Claro, pues si son delitos comunes como cualquier otro, tiene que ser juzgado ahí. Pues. Una cosa son los delitos de función, cuando ellos actúan bajo un mando, ¿no? Digamos, tenemos que atacar un sitio, lo puedo atacar por órdenes directas de mi comando. Pero si yo cometo un crimen por un exceso de mi propia forma de ser, ¿dónde tiene que ser juzgados? En el fuero privativo, en el fuero ordinario. En realidad están actuando en función de un ciudadano común y corriente, no en función de su carrera militar. ¿Claro? El tribunal está muy bien con esta decisión. ¿Usted sabe qué es la justicia militar? No. ¿Considera imparcial que los mismos jueces militares juzguen al personal de las Fuerzas Armadas? Eso depende de la ética, que siempre ha sido, desde antes está siendo juzgado por los mismos militares. Consideramos que no, que nunca va a ser imparcial porque siempre hay una inferioridad, una subordinación de jerarquías y habría parcializaciones y no sería una justicia justa. Todo juez debe ser una persona imparcial, porque si no, no hay justicia. ¿Usted sabe qué es la justicia militar? No. Bien, amigos, hemos escuchado las opiniones de la gente sobre la justicia militar en el Perú. Y hay un grupo que considera que los militares que cometen delitos comunes deben ser juzgados en el fuero ordinario, porque consideran que existe una mayor imparcialidad, mientras que otro grupo no conoce realmente el tema. Seguimos con tus derechos. Adelante, Gabriela. Bueno, muy interesante la opinión del público. Se nota que hay un desconocimiento acerca del tema que estamos tratando referido a la justicia militar. Doctor Tapia, ¿los tribunales militares pueden juzgar delitos contra los derechos humanos? En primer lugar, habría que ponernos de acuerdo en el concepto de qué derechos humanos hablamos, ¿no? Porque por derechos humanos puede entenderse, de acuerdo al discurso de las ONGs, puede ser cualquier homicidio, puede ser cualquier detención ilegal, clandestina o maltrato que puede llegar hasta la tortura, etcétera. Generalmente, todas las legislaciones que han regulado la justicia militar en todas las épocas históricas establecieron que era propio, parte de la justicia militar, juzgar sobre las violaciones al derecho de gentes. Está en todos los códigos militares. O sea, esto para la justicia militar no es nuevo. Una nueva expresión del derecho de gentes, eso es lo que en nuestro siglo llamamos derechos humanos. Entonces, ¿están capacitados para eso? Bueno, tienen una sabiduría de siglos. ¿La ley les permite hoy día juzgar esto en el Perú? No. Esa es la diferencia. No solamente la ley, la Constitución. ¿No? Porque dijimos al principio que el régimen de la justicia militar es un régimen excepcional, ¿no? Frente al sistema ordinario de derechos y de jurisdicción, la justicia militar es un régimen excepcional. Y en derecho las excepciones se aplican taxativamente. Entonces, si solamente está para los regímenes disciplinarios y para mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, todo lo que escape de eso, como los delitos comunes o los delitos de función, que no sean delitos de función, o los delitos de derechos humanos, no corresponden a la justicia militar. Quizás lo que no hemos entendido es que la situación que está ahora es porque extendimos la justicia militar indebidamente en la época de Fujimori. Y hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Entonces, para poder mantener la justicia militar fuerte, sólida en lo que corresponde, no debe exceder los límites que la propia Constitución ha puesto, que es el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Todo aquello que corresponda a delitos comunes y por lo tanto también a delitos contra los derechos humanos, que son atentados contra los derechos fundamentales de las personas organizadas por el Estado. O sea, ¿por qué se habla de delitos contra los derechos humanos?
porque el Estado no puede organizar aparatos para violar derechos fundamentales sistemáticamente. No estamos hablando de que un oficial se alocó y disparó, como ocurrió hace poco en un fuerte en los Estados Unidos. Eso no es un delito ni de función, ni delito de derechos humanos. Y ahí no interviene la justicia militar, interviene la justicia ordinaria y el FBI, ¿no es cierto? Los propios militares le piden al FBI que por favor investigue eso para ver qué cosa pasó con un crimen común y corriente. Pero estamos hablando de que una organización que el Estado paga, provee de armas y provee de bienes y servicios para la defensa nacional no sea utilizada para violentar derechos fundamentales de las personas. Desde escuchar sus conversaciones hasta hacerlos desaparecer. Por supuesto que frente a ese tipo de excesos, la justicia militar es absolutamente incompetente y absolutamente innecesaria, y tiene que participar la justicia ordinaria. Eso es lo que hace la diferencia entre un Estado constitucional y un Estado que no respeta el derecho constitucional. Bueno, hemos llegado al final de la secuencia de este programa en el que hemos tratado acerca de la justicia militar, la competencia, la organización, y agradecemos la presencia de nuestros dos invitados por haber colaborado con este programa. Continuamos con el programa Tus Derechos después de la pausa. Continuamos con Tus Derechos. Es momento de presentar la entrevista que realizará el periodista David Berturén a la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Delia Reboredo Marzano. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Efectivamente, nos encontramos complacidos de que la doctora Delia Reboredo nos haya recibido en su casa. Doctora, muchas gracias por esta oportunidad. Segunda vez que está con nosotros en Tus Derechos. Y nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este humilde programa. ¿Cómo está? Gracias, David. Extrañando al tribunal, aunque no parezca. De verdad que sí. Extraño muchísimo el tribunal, pero ya pues los años pesan y tenía que retirarme, ¿no? Pero soy una hincha del tribunal. Sí, sí, sabemos que... Y además usted tiene grandes admiradores y seguidores en el tribunal. Los trabajadores, déjenme salirme un poco del libreto, por supuesto, la recuerdan con mucho cariño. Ahí voy a pasar un rato por allá, voy a pasar un día por allí. Precisamente hablemos del TC. Hace algunos días usted ha tenido una propuesta que ha sido difundida en los medios de comunicación sobre la cuota de género femenino en el tribunal, a raíz de esta nueva recomposición que se puede generar en los próximos meses. Amplíenos un poquito sobre el tema. Yo creo que es imprescindible que haya no una, sino varias mujeres en el Tribunal Constitucional. En la población las mujeres somos la mitad o más. ¿Y cómo es posible que en el órgano, para mí, el órgano más importante que existe en la nación, que es el Tribunal Constitucional, no haya mujeres? Porque el Tribunal Constitucional decide por encima de lo que decida el Poder Judicial, por encima de lo que decida el Presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo, o los alcaldes, o los congresistas. Cualquier discusión que haya entre ellos, el árbitro es el Tribunal Constitucional. Representa realmente el meollo, el corazón, lo más fuerte de la sociedad. Y que no haya ninguna mujer, cuando más de la mitad de la población en el Perú somos mujeres, es que es inaudito, no me cabe en la cabeza. Pero esto tendría que pasar por una convocatoria, un llamado a la reflexión, al propio Congreso, para que, habiendo mujeres en el Congreso, ellos tienen una cuota de género en el Parlamento. ¿Por qué no podríamos implementar lo mismo en el TC? Es, en resumen, lo que usted está tratando de decir. Lo que estoy pensando es, no importa con mi plata, pero yo lo que estoy pensando es pagar un espacio en televisión en el tiempo más importante, en el momento más importante, y salir a despertar a la población y decirles: oigan, mujeres, despiértense. Nos toca estar representadas en el órgano más importante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Tenemos que estar representadas porque no solo pensamos distinto, sino que pensamos distinto porque sentimos distinto. Las mujeres somos más emotivas, somos más sentimentales y nos importan más los hijos, perdone, usted es hombre, pero nos importan más los hijos que a los hombres. Cuando los hijos son menores de edad, es la mujer, es la mamá, la que mata por ellos, la que los cuida, la que los cría, los educa, los hace, los forma. Entonces,
la mujer es importantísima para decidir no solo cuestiones respecto a ella misma, respecto a la reproducción, respecto al sexo, respecto al hogar, sino respecto a la vida del niño, del adolescente. ¿Y no tenemos nadie que nos represente en el tribunal? Bueno, es parte de una discusión solamente que se va a generar. Pero dígame usted. No, yo estoy de acuerdo con usted, debería haber una presencia femenina en el tribunal, estamos de acuerdo. No nos ha ido tan mal en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Fíjese usted, las mujeres en el Poder Judicial, las juezas, o en la Fiscalía, las fiscales, lo hemos hecho muy bien. Yo le puedo decir 3 o 4 nombres así nomás. A ver. Ya, Rosario Fernández, la ex ministra de Justicia, haría un magnífico papel en el Tribunal Constitucional. Beatriz Merino, la defensora del pueblo. Beatriz Boza. Sí, mujeres exitosas. Caramba, harían un papel maravilloso en el tribunal. Y como ellas, hay 50. ¿Y usted podría regresar al tribunal? No puedo, pues, porque ya no, porque lo prohíbe la Constitución. ¿Pero no dejando un periodo? No, tampoco. No es reelegible, punto. ¿Y si usted pudiera, regresaría al tribunal? Ay, claro que sí. Bueno, pero mi esposo creo que no lo vería con mucho gusto, pero porque ya estoy pues jubilada, retirada, estoy gozando de mis años viejos, pero para mí fue una experiencia maravillosa, muy importante, y realmente que me sentí realizada en el Tribunal Constitucional. Ahora, un trabajo tremendo porque eran sentencias tras sentencias, eran miles de sentencias que teníamos que... Y de mucha responsabilidad. Entendemos que usted como mujer puede tener una opinión también quizás diferente a la que se maneja en estos momentos en el tribunal, o la que se manejó a raíz de la píldora, de la sentencia de la píldora del día siguiente. ¿Tiene usted algún comentario que hacer al respecto o prefiere...? No, yo encantada. No sé si diferente, porque 2 de los magistrados han pensado de una manera, 5 han pensado de la otra, pero dentro de los 5 han habido 2 votos singulares, o sea que un poco que está dividido el tribunal, ¿no? Sí, sí, es verdad. A ver, el problema es un amparo, ¿no es cierto? Amparo. Y en el amparo se pide que el tribunal decida si se puede distribuir gratuitamente o no la píldora del día siguiente. Así es. Y también se pide que se evite, o que se permita, mejor dicho, información sobre todos los proyectos que tiene el Ministerio de Salud respecto a esta píldora. Como siempre, hay conflicto entre 2 o más derechos constitucionales que chocan y que no sabemos a cuál de ellos darle preeminencia, darle preferencia. Así es. En la balanza hay 2 platillos. En un platillo está el derecho a la vida, o sea, el óvulo fecundado por el espermatozoide tiene derecho a vivir. ¿Qué derecho más importante que el derecho a la vida? En el otro platillo está el derecho a la información que tienen las parejas, hombre y mujer. Tienen derecho a informarse si esta píldora es o no es abortiva, si sirve o no para impedir el embarazo, si mata o no mata al embrión, es decir, si ha habido vida antes o no. Tienen derecho a informarse. Por supuesto. Y también está el derecho a la reproducción. O sea, yo... ¿Y el derecho a elegir si deseo o no ser madre? Así es, si deseo o no tener hijos. ¿Y cuántos? En el otro platillo de la balanza está el derecho a la reproducción y el derecho a la información, que es importantísimo. Y en el otro platillo el derecho a la vida. ¿Cuál es más importante? Porque aquí están pues en bandos distintos, ¿no? El tribunal en su mayoría ha determinado que es más importante el derecho a la vida, aun cuando se dude de que la píldora es abortiva, porque puede no serlo, dice el tribunal, yo no sé, porque inclusive los médicos están en desacuerdo, no solo los juristas, los médicos están en desacuerdo, si es abortiva o no, los científicos no se ponen de acuerdo, si hay vida o no, de acuerdo. Claro, porque una cosa es el derecho de fecundación,
mejor dicho, una cosa es la fecundación y otra cosa es la anidación. ¿Cuándo surge la vida? ¿Cuando el espermatozoide fecunda al huevo, al óvulo? ¿O cuando el óvulo ya fecundado se anida en el endometrio? ¿Cuándo? Entonces, algunos médicos dicen cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, es decir, en el momento de la fecundación. Otros dicen, no, ahí no hay vida. Hay vida cuando se anida recién en el endometrio. La píldora evita que se anide. Entonces, según los que piensan que hay vida desde la fecundación, la píldora es abortiva. Según los que piensan que hay vida solo desde la anidación, la píldora no es abortiva. Y el tribunal, que no son médicos, está compuesto por personas que no son médicos. Y aunque lo fueran, también tendrían dudas, porque todos los médicos tienen dudas. Por eso cree usted que hizo bien el tribunal ante la duda en resolver cómo resolvió. Es bien difícil, porque hay otros derechos en juego también. Porque al resolver el tribunal así, al resolver el tribunal que tengo dudas si es que había vida o no en el momento de la fecundación, mejor la prohíbo y protejo el derecho a la vida de todas maneras, aunque esté en duda si hay algo contra la vida, no deja a salvo que compren la píldora las personas que pueden pagar la píldora en las boticas, porque la sentencia del tribunal se refiere a la distribución gratuita, y no a la distribución onerosa, pagada. Esa está al margen, lo que quiere decir que la sentencia deja salvo que la píldora se distribuya onerosamente. A precio módico. A cualquier precio, o poco o mucho, pero... Es que se ha acusado también que la sentencia es discriminatoria contra los derechos de los medios. Bueno. Pareciera, ¿no? Porque los que quieren dinero pueden comprarla y los otros no. Claro. Eso es bien claro. Bueno, posiciones encontradas. Por eso les digo que es bien difícil. El debate va a seguir, seguramente. Tenemos para el rato. Pero lo que más me preocupa es que hayan dos sentencias contradictorias. ¿Pero usted cree en la contradicción? Acción de cumplimiento contra amparo. Sí, pues. Son dos acciones distintas, ¿no? Claro. Y no son vinculantes. Pero algunas autoridades han querido señalar lo que usted ha dicho, ¿no? No son vinculantes. ¿Usted qué haría? Yo me someto al matriarcado de mi casa, no hay problema. Lo que diga la mujer. Así es, claro. Porque es su cuerpo. Por supuesto. Pero nadie toma en cuenta eso. Las mujeres somos las que llevamos la peor parte. Bromas aparte. No solo en los 9 meses, no solo en el momento del parto, en el momento de la educación, que es el más largo, y el más difícil. Claro. El más difícil. Las mujeres debemos pesar más en la decisión que los varones. Porque Dios nos hizo así, nuestra naturaleza es ser madres. Claro. Y entonces somos nosotras las que tenemos más votos, digamos. Tenemos más proporción de votos en la decisión. Bueno, hay más mujeres en dejarle que la señora decida, porque ella es la que más lo va a... No quiero decir sufrir, ella es la que más lo va a trabajar y lo más lo va a vivir y más lo va... Bueno, ella es la que gesta, es la que gesta, ella es la que alumbra y ella es la que educa. Nos volvamos a los derechos fundamentales. Usted hablaba, y lo he escuchado en alguna oportunidad, de la importancia que es que los jóvenes, adolescentes, en los colegios tengan cursos en los que se les prepare para la vida. Y no solamente me refiero a los cursos elementales de ciencia o de letras. Los chicos no conocen sus derechos fundamentales, salen del colegio y no saben qué es ser, o qué responsabilidad tiene un ciudadano en la vida. David, no solo no conocen sus derechos fundamentales, nosotras las mujeres, cuando salimos del colegio, yo tenía, por ejemplo, 20 en matemáticas, 20 en trigonometría, 20 en álgebra, 20 en física, en química. De mi clase, que éramos 60, no hubo ninguna química, ninguna física, ni ninguna matemática. Pero de las 60,
57 somos madres, fuimos madres. ¿Acaso hubo un curso que nos enseñara a ser mamás? ¿Un curso que nos enseñara cómo educar a nuestros hijos? ¿De psicología sobre los niños? No digo de cambiar pañales, sí nos enseñaban a bordar. Nos enseñaban a coser y a bordar. O sea, las preparaban. ¿Pero acaso nos enseñaron a cambiar pañales o a darle la mamadera al niño o de entenderlo psicológicamente, psicología sobre los niños? Cero sobre la familia. ¿Nos enseñaron nuestros derechos respecto a nuestro marido, nuestro futuro marido? No. ¿O los derechos y deberes del marido frente a nosotros? Tampoco. ¿Nuestros derechos y deberes respecto a nuestros hijos y de los hijos respecto a los padres? Tampoco. Nada respecto a la familia. En los colegios no se enseña derecho de familia. Nuestros derechos principales, porque todos pertenecemos a una familia, todos. Pero no todos vamos a ver matemáticos, trigonometría, álgebra, física, química. Por favor. Sí, es verdad. Quizás las preparaban para ser amas de casa, pero no... No, amas de casa tampoco. No, coser, cocinar... pero esas son amas de casa del siglo pasado. Ahora, ¿quién borda? Nadie. ¿Quién cose? Se va a la costurera, ya todo está especializado. Pues. Claro. Pero todas tenemos hijos. O casi todas tenemos hijos. Y los errores que hemos cometido, yo la primera, con nuestros hijos, por no saber cómo educarlos. Cuando se portan bien, cuando se portan mal, cómo premiarlos, cómo castigar, no sabíamos. Y eso es esencial, porque ese es el futuro de nuestra patria, los niños. ¿Y usted qué propuesta tendría al respecto? Yo creo que hay que cambiar, pero de principio a fin, el currículum que se enseña en los colegios. Creo que en media hay que ir enseñando y preparando a las madres a que sean madres, a las chicas a que sean madres. Porque, mire, un ejemplo chiquito, para muestra basta un botón. Nosotros los peruanos mentimos muchísimo y a todas horas y desde chicos. La mentira es una cosa corriente. Usted va a otros países en Europa o en Estados Unidos y el mentiroso es tratado como un delincuente. He's a liar. Y cuando alguien le dice a usted liar, se trompean y se matan, porque ser mentiroso es el peor insulto que le pueden hacer. Aquí el que no miente es un tonto. Y eso es la educación desde chiquito. Esa es la madre que le enseña al hijo que puede mentir, porque así gana. Entonces nos tienen que enseñar a las madres, a las que van a ser madres, a las de 15 y 16 años, en el colegio, cómo educar a nuestros hijos, cómo inculcarles valores, cómo inculcarles patria, el amor a la patria, cómo inculcarles la verdad, el amor a la verdad, el amor a lo correcto, ética, moral. Nos tienen que decir a nosotros cómo educar a nuestros hijos. Y entonces desde chiquitos va a crecer una generación valiosa, una generación de peruanos de otra índole. Y eso, pero eso conlleva... Sin corrupción. Ok, eso conlleva un cambio estructural del sistema educativo del Perú. Sí, okay. Pero que en 2 décadas se obtiene. Usted tiene la suficiente confianza con el presidente García. Ah, sí, fue compañero mío de clase. Yo sé, así es, desde la universidad. ¿Por qué no aprovecha esta señal para poder mandarle un mensaje? Señor presidente, le ruego que me reciba 15 minutos para conversarle sobre mi plan de cambiar un poco el currículum educativo en el país. Estoy segura que me va a hacer caso, porque tengo razón y va a hacerle mucho bien al país. Yo estoy seguro que el presidente... yo creo que el presidente va a escuchar con atención este mensaje que usted le hago. Sí, estoy seguro que sí. Además le tiene un gran cariño, lo sé. Y yo a él. Así es. Se paraba en las bancas de la universidad, en la última banca, y lanzaba los balconazos que lanzaba en su primer término, igualito en las bancas. Y decía, ¡compañeros! Nos decía toda la clase. Porque eran compañeros de clase, sí, claro. Éramos compañeros de clase. Sí. ¡Compañeros! Igualito. El Tribunal Constitucional ha sido blanco de hace algunos días, unas semanas, de críticas
muy duras que nos permiten levantar alguna sospecha sobre alguna intentona o alguna gestión que se pueda estar haciendo para desestabilizar. Se han referido al tribunal no en buenos términos y señalando que debería cerrarse el tribunal para formar parte de una sala constitucional de la Corte Suprema. Usted evidentemente no está de acuerdo, pero por su experiencia, usted es un emblema para el Tribunal Constitucional porque el año 97 fue blanco de la intolerancia de ese entonces. ¿Qué nos puede decir o cómo podríamos reflexionar sobre lo que aconteció y lo que ahora está aconteciendo? Mire, David, yo pienso que el Poder Judicial lamentablemente no ha merecido el aplauso de la población. Y si no lo ha merecido, por algo es. El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha venido desarrollando muy buen rol, muy buen papel en los años, bueno, desde su creación. Por otro lado, el Poder Judicial tiene miles de causas sin resolver, porque son demasiadas las que le llegan. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, desde el doctor Alba Orlandini, está al día en sus causas. ¡Al día! Ninguna institución que administre justicia en el Perú está tan al día como lo está el Tribunal Constitucional. Eso es para sacarse el sombrero 10 veces y hacer reverencias. Someter al Tribunal Constitucional al Poder Judicial, o incorporarlo, digamos, al Poder Judicial, equivale a que se vuelvan a demorar las causas 6 o 7 años en lugar de meses, como está ocurriendo en el presente, y equivale a que, no quiero decir la mala fama, pero el mal concepto que tiene la población del Poder Judicial le caiga también al Tribunal Constitucional, cuando no lo merece. El Tribunal Constitucional merece otra cosa. El Tribunal Constitucional está al día en sus causas y me consta que sus componentes, sus miembros, hacen lo imposible por sentenciar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los principios constitucionales. Además, si el Poder Judicial, según la Constitución, tiene problemas con el Poder Ejecutivo, o tiene problemas con el Congreso, o tiene problemas con las alcaldías, con los municipios, quien resuelve es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está por encima. No le va a gustar al Poder Judicial, pero es la verdad. Está por encima del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y del Congreso. Porque si entre ellos pelean, decide el Tribunal Constitucional, y el Tribunal decide sobre su propia competencia. Es el órgano más alto. En mi concepto, es el órgano más alto en la organización estatal peruana. Entonces, incorporarlo al Poder Judicial, que no se distingue o que no se está distinguiendo por ser puntual, por ser oportuno y por ser ético, me parece realmente inconsistente. Y usted, que se ha mostrado crítica al Poder Judicial, como muchos peruanos, ¿qué persona... Es que yo recojo lo que dice la prensa, las estadísticas. Peruanos. Así es. Pero como muchos peruanos también deberíamos tener a alguien que nos ayude en la tarea de recomponer al Poder Judicial. ¿Quién podría ser esa persona? Por su experiencia. Yo tengo la persona ideal. ¿Quién es? Que no es santo de mi devoción, no era santo de mi devoción, pero después aprendí a respetarlo y a admirarlo y a quitarme el sombrero y decir, wow, este hombre sí que sabe organizar, sabe administrar, sabe poner orden. Javier Alba Orlandini. Uy, es que el tribunal lo cambió así. Y a todos nos puso en vereda. Sabía todo. Es que es ubicuo, porque estaba en todas partes y sabía todo, de verdad que sí. Y yo le decía, Javier, tú tienes que entrar al Poder Judicial y lo arreglas así. Es el administrador, gerente
por excelencia. Uy, cambió el tribunal en 2 meses y estoy segura que cambia el Poder Judicial. Lo recomiendo a ojos cerrados. Bueno. Políticamente no tengo nada que ver con él. Yo no lo conocía mucho antes de que entrara al tribunal, pero he aprendido a reconocer esa virtud de Javier Albo Ramírez. Y lo recomiendo. Corremos traslado entonces de su propuesta. Sí, ya. Pero lamentablemente el tiempo se nos terminó. Y tenemos que despedirnos. ¿Terminó usted? Porque a mí no. No, se nos terminó el tiempo de seguir conversando en esta entrevista. Pero va a haber tiempo para una nueva oportunidad, estoy seguro, siempre y cuando usted nos siga invitando a su casa. Esta es su casa, es la casa del tribunal, cuando quiera, David. Muchas gracias, doctora. Y esperemos pues que el futuro no nos haga extrañar la Delia Reboredo en estas acciones y estas tareas que todavía estoy seguro que tiene para largo que desarrollar. Gracias nuevamente. Hasta luego. Regresamos con Gabriela y más en Tus Derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. El día de hoy hemos realizado un análisis acerca de la justicia militar. Por otro lado, hemos tenido una amena entrevista a la doctora Delia Reboredo Marzano de Moor. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.